Bienvenidos a un nuevo especial de Navidad de Kaiser Report. Soy Max Kaiser y estoy aquí con Stacey Herbert, la vivaz, inteligente y alegre Stacey Herbert, y con nuestro invitado especial de hoy, el único y legendario Mitch Firestein, autor de Planet Ponzi. Mitch, un placer verle de nuevo. Felices fiestas. Espero que se encuentren bien. Feliz Kwanzaa, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y todo lo demás. Un placer verles. Mitch, primero, ¿ha comido en Chinatown el día de Navidad, hace unos días? No, de hecho, no he ido, porque cada vez que he comido en Chinatown, en Londres, he sufrido una mala experiencia 24 horas después. De acuerdo. Bueno, comencemos el programa de hoy. Es la semana entre Navidad y Año Nuevo. Estamos grabando este programa con antelación, por supuesto, porque estamos disfrutando la vida. Sabemos que ha estado en el Caribe, en Suiza, en Italia, viajando por el mundo durante esta pandemia y disfrutando, pero quizás se haya dado cuenta durante sus viajes de que en el 2021, si echamos la vista atrás, la palabra que empieza por H se ha mencionado primero por gente como Michael Burry, aunque aquello no pasó de los círculos financieros. Pero a finales de año, en octubre, vimos a un director general, Jack Dorsey, mencionar esta palabra hiperinflación, que es incluso peor que la que empieza por C. Esto desencadenó la respuesta de varios economistas y de la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que dijo que la inflación estaba bajo control. ¿Qué opina de que la palabra hiperinflación esté tan presente hoy en día? ¿Cree que la hiperinflación se va a producir pronto? Normalmente llega de repente, así que es posible que se produzca en el 2022. Es como ir subiendo una escalera muy despacio y de repente caer por el hueco del ascensor. El resultado es catastrófico y se produce en cuestión de minutos. Es una situación similar y con respecto a Jack Dorsey, mi cuenta de Twitter está suspendida, pero probablemente es lo único en lo que esté de acuerdo con él. Tenemos hiperinflación. Si observamos una gráfica del Nasdaq, podemos ver la hiperinflación en la forma en la que los precios de activos selectivos se han disparado, lo que ha hecho que las divisas valgan menos. Estamos comprando menos con las divisas y todo el mundo sabe que hay hiperinflación en todo el espectro. Por ejemplo, observemos el precio del crudo. En otro gráfico podemos ver que la subida supera los 3 dígitos, es evidente. Y las cabezas parlantes y los bancos centrales llevan varias décadas equivocándose. Janet Yellen dijo que nunca veríamos una crisis en nuestra vida, y hubo otra en el 2017. También dijo que tendríamos velocidad de escape, que iban a aumentar las tasas de interés. Pero no se puede desmontar una estafa Ponzi, y nunca lo hicieron. Todo lo que han hecho ha sido aplicar una flexibilización cuantitativa infinita, medidas de emergencia supuestamente temporales que comenzaron hace 13 años y continúan hasta el día de hoy, cuando la Reserva Federal está comprando papel por valor de 120.000 millones de dólares continuamente, de forma que están llenando las arcas de los bancos con dinero. Vemos el resultado en los mercados bursátiles, que están subiendo, y no precisamente por la productividad. Tenemos un gráfico de las acciones de Goldman Sachs en el que se ilustra lo que ha estado ocurriendo en los mercados de valores. Es una fiebre de recompras de acciones en la que los bancos y todas las empresas pueden tomar dinero prestado casi al 0% y que va a suponer más de $1 billón en recompras este año y probablemente haya más el que viene. La deuda no es algo malo cuando se usa por motivos productivos, pero cuando los bancos, en lugar de respaldar sus balances generales, especulan mediante la recompra de sus acciones para pagar las suites de sus directores generales, tenemos un problema. La recompra de acciones no es una buena forma de recompensar a los accionistas ni de crear valor en una empresa. Hay que tomar dinero e invertirlo para crear trabajos con un buen sueldo, no especular con activos financieros para que los directores generales puedan hacerse ricos y se coman los futuros beneficios. Por tanto, sí, indudablemente hay hiperinflación. Lo hemos visto en el precio del petróleo, que ha estado subiendo durante más de 1 año y medio, y nada es temporal. La inflación no es temporal, eso es mentira. La gente tiene que acostumbrarse a entender que no existen las noticias falsas. Lo que hay es un problema de falsedad absoluto en los medios de comunicación. Es completamente deshonesto y hace falta comprender qué está ocurriendo.
La verdad está del revés. No podemos confiar en la ciencia, ni en la medicina, ni en lo que nos dicen los bancos centrales o nuestros políticos y gobiernos, que están creando narrativas deshonestas a propósito y actuando como activistas políticos, en lugar de decirle a la gente lo que ocurre de verdad. Creo que la gente está alcanzando un punto de inflexión y la situación podría volverse bastante peligrosa en este momento. Bueno, Mitch, incluso hace solo 6 meses, Janet Yellen repitió los comentarios que los presidentes de la Reserva Federal llevan repitiendo ya 15 o 20 años. Y es que tienen que mantener las tasas de interés bajas porque están luchando contra la deflación. Ese es el término exacto que utilizaban hasta hace 6 meses. Estaban luchando contra la deflación, por lo que tenían que mantener las tasas de interés bajas. Por supuesto, hemos hablado de esto muchas veces y hemos estado diciendo que, de hecho, se estaba acumulando la inflación, la cual se muestra en los precios de los activos. No se ve en el IPC porque esos números están manipulados. Como señala, todo está al revés, incluso como notifican el IPC, el índice de precios al consumo. Ahora tenemos una inflación por encima de la tendencia. La inflación real notificada está por encima del 5%. La respuesta es, por supuesto, subir las tasas de interés. Pero esto no se está debatiendo. Estaban esperando a que hubiera inflación para subir las tasas de interés, pero ahora que está aquí, parece que la respuesta para la inflación es la misma que para la falsa deflación. Emitir más dinero, Mitch. Si alguna vez ha visto los dibujos de Snoopy de Charles Schulz, Lucy preparaba la pelota para Charlie Brown y decía, patada, patada, patada. Pero después le quitaba la pelota. Es lo mismo. No se puede desmontar una estafa Ponzi. Dicen que van a hacerlo, pero no pueden, porque la cantidad y la magnitud de la deuda que tienen los volvería insolventes. No podrían ni cubrir los intereses de la deuda. Ahora, el mayor problema que tenemos es el loco Bernie Sanders, el jefe del Comité Financiero del Senado, para quien el riesgo moral no significa nada, y Stephanie Kelton como su consejera, que cree en el árbol mágico del dinero, o sea, la teoría monetaria moderna, emitir moneda hasta que todo explote. Y eso es exactamente lo que están haciendo. A mediados de este año vimos a Bernie Sanders decir que 6,5 billones de estímulos adicionales es el mínimo que se debería emitir. Si pensamos sobre qué ha ocurrido, volvamos a 1998, cuando se produjo el primer rescate y el primer caso de riesgo moral, cuando se rescató el fondo de inversión Long Term Capital Management. Fueron $1,000 millones y todo el mundo pensó que era el fin del mundo, en el año 98 o 99. Por supuesto, después tuvimos la bomba de las .com en el 2001. Y si nos fijamos en lo que pasó, el Nasdaq bajó de 5.132 a aproximadamente 1.200. Es decir, iba subiendo por la escalera y cayó por el hueco del ascensor. Después lo rescataron y crearon una burbuja de la vivienda. El Nasdaq tardó 15 años en recuperar el nivel de 5.132 de nuevo, y después, volviendo a la hiperinflación, pasó de 5.000 a 15.000, e incluso más y más en cuestión de 2 años. Si lo analizamos, es un aumento exponencial, y no se debe a que la gente esté gastando sus ahorros o creando bienes productivos. Se trata de financiarización, inflación y devaluación del dólar estadounidense. El dólar estadounidense va a derrumbarse y su hegemonía llegará a su fin en los próximos años. Un ejemplo perfecto de esta locura es la empresa Earth, que se declaró en bancarrota en el 2020-2021. Y entonces los inversores de Robinhood, que se basan en las tendencias, dieron un empujón a una empresa en bancarrota, lo que significa que su capital pasó de un valor de 0 a más de $60 la acción. Entonces Earth se dijo, emitamos más acciones sin valor. Y el juez les dijo que no podían hacerlo. Eso es un ejemplo de la locura de los precios. Ahora, después de un par de meses en bancarrota, Earth ha dicho que van a comprar 100.000 Teslas. Es decir, van a gastarse $4.000 millones o quizás algo más en 100.000 Teslas. Cuando se publicó ese anuncio, el equipo de relaciones públicas de Elon Musk dijo que la capitalización de mercado de Tesla subió varios cientos de miles de millones de dólares.
¿Cómo puede ser eso proporcional? Se está operando a precios estratosféricos y eso es una auténtica locura. Indudablemente esto va a acabar mal. Es peor que los años 1929 y 1999 combinados. Las valoraciones nunca se han estirado tanto en la historia del planeta. No, no es diferente. Esta vez no es diferente, nunca lo es. Y va a terminar extremadamente mal para la gente en esas empresas zombie de $1 billón. Hablando de los indicadores de precios, incluso antes de la palabra que empieza por C, la pandemia y los confinamientos, y antes de los cheques de estímulo y los billones de dólares emitidos, ya vimos tasas de interés negativas, lo que se supone que no debe ocurrir y nunca había ocurrido en miles de años de historia de la humanidad. Después tuvimos precios negativos del petróleo durante un breve periodo de tiempo justo antes de la pandemia. Ahora, durante la pandemia, se han entregado billones de dólares a la gente que ya no tiene que trabajar. Quizás eso haya ocurrido entre ciertas clases aristocráticas, como en la Francia prerevolucionaria o en la Roma antigua antes del derrumbe, cuando la gente del imperio no tenía que trabajar. Pero se ha consumido enormemente. También hemos visto aumentos extraordinarios de precio, como por ejemplo el de los contenedores de envío. Hemos visto el precio de los autos usados superar el de los autos nuevos, de forma que 2 años después el auto vale más que cuando se compró. Estas son cifras extraordinarias, pero nos dirigimos a unas elecciones de mitad de mandato en el 2022. En este último minuto de la primera parte cree que van a poder seguir emitiendo moneda, prevé que habrá más estímulos, podrán aprobarlos, ¿lo harán? Por supuesto que habrá más estímulos. No tienen ninguna otra opción, están atascados. Puede que suban las tasas, pero entonces se darán cuenta de que es un error político y se va a desatar el caos. Va a ser el fin de sus ajustes. Tenemos que entender que una gran parte de la gente que está en estos mercados ahora mismo es muy joven y nunca ha visto lo que llamamos un mercado a la baja. Cree que el papel y la responsabilidad de los bancos centrales consiste en rescatarles por sus malas decisiones. Y ese no es el trabajo de los bancos centrales. Los bancos centrales ahora creen que es su trabajo, pero se trata de rescates de 1.000 millonarios y todo lo demás a expensas de la clase media y el resto de la gente. Y por eso tenemos unas desigualdades económicas récord que están empeorando cada vez más hasta que se rompa el tejido social. Ahora mismo estamos viviendo un tribalismo que están intentando empeorar para que la gente luche entre sí mientras se produce el mayor saqueo económico de la historia. Vaya, qué emocionante. Es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con Mitch Firestein, autor de Planet Ponzi. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser con Stacey Herbert y nuestro invitado especial Mitch Firestein en esta celebración especial de fin de año. Mitch, hablemos sobre el 2022 que ya está llegando. ¿Qué opina? ¿Qué vamos a ver y qué tendencias vamos a vivir? Creo que vamos a ver más recompras de acciones, lo que debería ser ilegal. Escribí un artículo sobre la aerolínea American Airlines y su recompra de capital en el 2021. Lo que ocurrió entonces, algo que nunca antes había visto, es que el director general de American Airlines gastó unos 15.000 millones de dólares en recompras de acciones y se le pagó totalmente en capital. Nunca había visto algo así. Cuando el precio de las acciones subió, cobró más de 100.000 millones de dólares. Y puesto que el balance general estaba tan débil, cuando apareció la palabra que empieza por C en marzo, y no habían reforzado el balance general, sino que habían especulado con recompras de acciones, tuvieron que presentarse cabizbajos frente al gobierno para que les rescatara por 20.000 millones de dólares y despedir a la mayoría de los empleados. Pero sigue siendo el director general, así que no se castiga por asumir enormes riesgos. Esto es un problema. Y ahora permiten de nuevo que los bancos hagan recompras. En el 2021 tuvieron un parachoques de recompras porque la Reserva Federal les dijo que solo podían comprar una cantidad limitada. No sé qué significa limitada, pero el Banco de América compró sus propias acciones por valor de al menos 25.000 millones de dólares. Los precios de todas estas empresas financieras están alcanzando nuevos récords porque están tomando prestado dinero al 0% o casi de la Reserva Federal, recomprando sus acciones y recibiendo bonos gigantescos, porque obviamente cuando los múltiplos de las acciones bajan, reciben pagos. ¿Por qué iban a parar mientras siga entrando dinero gratuito de la Reserva Federal y continúe esta locura?
Pero les aseguro que la música parará. Tiene que hacerlo y cuando lo haga, la situación va a ponerse muy fea. Mientras tanto, la fiesta sigue desde la crisis financiera del 2008-2009. En el 2021 vimos a Elon Musk comenzar el año con un valor de unos 80.000 millones y lo termina con un valor de unos 300.000 millones. Hemos visto a muchos multimillonarios como Jeff Bezos obtener decenas y decenas de miles de millones con el aumento del precio de sus acciones de Amazon, por ejemplo. Desde el 2008, con la flexibilización cuantitativa y la intervención de los mercados, vimos la primera empresa de $1 billón, pero ahora tenemos muchas empresas de $1 billón. ¿Puede ser el 2022 el año en el que veamos al primer billonario individual? Podríamos tener tantos como Venezuela o Zimbabue para finales de año. Sí, creo que eso ocurrirá muy deprisa. Creo que tendremos un derrumbe y una crisis de la divisa. Así que, aunque sean billonarios o estas empresas tengan un valor de varios billones de dólares, como Apple, que se acercaba a los 3 billones de dólares, ¿valen eso las empresas? No. Y se ha visto en la historia, porque pierden el trono muy rápidamente, y así funcionan los mercados. Todo se basa en una emisión de moneda irracional. La gente tiene que darse cuenta de que los bancos centrales son responsables y la causa del problema. El problema es que los políticos son iguales. El Partido Republicano es igual que el Demócrata. Y todo lo que quieren es crear tribalismo y sembrar la semilla de la discordia entre la gente para que se peleen mientras se produce el saqueo económico. Sí, hemos visto algunos experimentos. La recompra de las propias acciones antes era ilegal, pero en el mandato de Reagan se legalizó y se ha abusado de esto, como señalaba. Hemos visto tipos de interés negativos en la deuda soberana, lo que es algo casi inexistente en la historia financiera. Ahora tenemos un nuevo experimento en el horizonte. Al menos es nuevo para mí, y eso que soy un experto en este tipo de productos fantásticos. Vamos a ver, van a intentar grabar ganancias no realizadas, Mitch. ¿Qué piensa usted de esto? Es una locura. Es otro truco para que parezca que hacen algo, pero más bien parece que están convirtiendo las agencias del gobierno en un arma. El FBI, Hacienda, que en el 2021 amenazó con observar todas las transacciones de $600 en efectivo por persona en el periodo de un año en todas las cuentas bancarias, lo que es ridículo, porque tendrían que contratar a 5 millones de personas o más para controlarlas. También la Administración de Alimentos y Medicamentos o los Centros de Control de Enfermedades, todas estas agencias se han convertido en armas y se utilizan para perseguir a los enemigos políticos, que muestran su desacuerdo con la narrativa popular del régimen establecido que está actualmente en el poder. Estamos en un momento muy peligroso de la historia, porque si no se está de acuerdo con la narrativa, se censura y cancela, como me ha ocurrido a mí en Twitter. Y cuando ocurren cosas así, pasan cosas malas, Max. Cuando se producen valoraciones extremas, ocurren cosas malas. Por eso creo que la población en general ha perdido la confianza en los medios de comunicación. Y tienen razón, porque son totalmente deshonestos, no son simplemente noticias falsas. Hemos tenido indicadores de precios deshonestos. Los han arrasado y ahora tiene sentido que después de domar, destruir y silenciar los indicadores de precios, quieran silenciar a la gente. Aún quedan algunos indicadores de precios que no pueden ocultar, como el valor del dinero. Actualmente vemos la euforia por el aumento del precio de los activos. A la gente le encanta y es como el principio de la República de Weimar, Alemania. Les encantaba que subiera el precio de sus activos. Usted pasa mucho tiempo en Reino Unido. ¿Cree que este año el valor de la libra esterlina caerá por debajo de $1? Empezó en la crisis financiera del 2008 en más de $2 por una libra y ahora está muy cerca de $1. Va en esa dirección. ¿Podría caer por debajo de $1 este año? Llevo toda mi carrera de varias décadas siguiendo la libra esterlina, como seguramente saben. Si observamos el gráfico de la libra, podemos ver que el auténtico derrumbe se produjo cuando el Banco de Inglaterra, gobernado por Mervyn King, decidió emitir enormes cantidades de dinero.
y la libra cayó un 34%, como se muestra en el extremo izquierdo de este gráfico. Después llegó a 1,38, creo que es el mínimo que alcanzó. Luego se recuperó hasta que contrataron a Mark Carney. Ya le conocen, el del cambio climático, que estaba en Goldman y en el Banco de Canadá. El de la burbuja inmobiliaria en Canadá y Reino Unido. Dijo que iban a alcanzar velocidad de escape en Reino Unido y la libra reaccionó. Fue en el 2013-2014 y eso se ve en el gráfico. Llegó a 1,70 porque dijo que iba a aumentar los tipos, pero por supuesto, igual que el resto de banqueros de los bancos centrales, era un embuste, porque nunca se puede desmontar una estafa Ponzi. Al no hacerlo, tuvo que recortar los tipos de hecho, y la libra volvió a derrumbarse hasta en torno a 1,40. Entonces se produjo el Brexit, y en ese momento seguía alrededor de 1,30. Así que de hecho el Brexit no afectó a la libra. Ya sé que a todo el mundo le gusta culpar a Putin y al Brexit, pero la libra ya estaba en torno a 1,38 desde la crisis de crédito del 2008. Siempre encuentran una crisis a la que culpar. El Brexit, la crisis financiera de las tasas de crédito y después será la crisis del clima o un ciberataque ruso. Sí, pero ¿cree que caerá por debajo del dólar? Eso es todo lo que queremos saber. Sí. Vale. Porque lo que van a hacer es culpar a otra crisis del derrumbe de la libra. Pero no es por eso, sino por la emisión de moneda. En marzo del 2020, por la emisión de moneda a causa de la palabra que empieza por C, todo ha bajado mucho más y el gobierno ha emitido aún más moneda. Cuando eso ocurre, se devalúa la divisa. La libra está muy sobrevalorada ahora mismo y creo que llegará al nivel del dólar estadounidense y que el dólar estadounidense también caerá aún más. No soy alcista con respecto a ninguna divisa fiat, así que esta es la parte positiva de esta conversación, que creo que hay otros tipos de activos que siguen estando muy infravalorados y la gente tiene que investigar cuáles son y cómo comerciar con ellos de forma que puedan ganar dinero en lugar de perderlo al comprar algo en el pico de la burbuja, cuando se produce la histeria y la locura. Cuando se invierte en ese momento, nos destruye. Los alcistas y los bajistas ganan dinero y los cerdos son sacrificados. Es un principio por el que debemos guiarnos. Si queremos jugar, hay que buscar clases de activos con un precio justo o bajo. Si no, no debemos hacerlo. Exacto, y por supuesto toda esta emisión de moneda ha afectado el mercado de las materias primas, como ha mencionado. El petróleo está subiendo bastante. También hay cambios en el cobre, en el aluminio, en la agricultura y ganadería, en todo. El Bitcoin está alcanzando nuevos máximos históricos. Todo está cambiando, Mitch, excepto un indicador de la inflación que la gente ha utilizado durante miles de años: el oro. ¿Está el mundo conspirando, tal vez, para que Peter Schiff quede mal? Bueno, no lo sé. Yo empecé a comprar oro en el 2000, cuando estaba a $300 la onza, y nunca voy a venderlo. Pero creo que todo el mundo tiene que tener metales, porque llegará su día cuando colapse el dinero fiat. No sabemos si intentarán hacerse con los metales, como ocurrió en los años 30, pero creo que será muy difícil. Estamos en una situación muy precaria con respecto a la plata. Usted era alcista con respecto a la plata hace años, si no recuerdo mal, y yo lo fui, desde $14. Creo que hay muchas materias primas infravaloradas, y al aparecer la inflación, todas las materias primas van a despegar, porque cuando se puede comprar cualquier activo a un precio cercano al de producción, hay que hacerlo. No importa si pueden manipular el precio. Casi se frustra el intercambio de ciertos productos. De hecho, hubo problemas de entrega con varias materias primas, y creo que estos volverán a producirse. Habrá problemas para entregar las materias primas. Algunos de estos fondos cotizados estallarán, y la gente comprenderá que a menos que tengan activos físicos para respaldar algo, no vale nada. Lo que de verdad puede cambiarlo todo, que va a ocurrir en los próximos años, es que quizás China o Rusia, o una combinación de estos países, diseñe una divisa respaldada por activos tangibles, como petróleo, oro, cobre, plata, no lo sé. Quizás una criptodivisa.
pero se podrá canjear. El dinero fiat no está respaldado por nada. Lo respalda una promesa de devolver la deuda del soberano que lo emite. Cuando la gente se dé cuenta de que los soberanos están más que superados y no pueden pagar su deuda, van a dejar de comprar las cosas y se preguntarán dónde invertir su dinero para que no se erosione como en la República de Weimar o en Zimbabue. Rápidamente, en el último minuto antes de pasar al nuevo año, hemos mencionado a Michael Burry, que tomó posiciones cortas frente al Bitcoin y Tesla, y le salió mal, obviamente. También adopta posiciones cortas frente a los bonos del Tesoro. ¿Qué cree que ocurrirá en el 2022? ¿Mejorará la situación de este pobre hombre? Bueno, con respecto a la venta de bonos del Tesoro, siempre que su rendimiento sube, va a producirse una compra, porque la Reserva Federal tendrá que aplicar una flexibilización cuantitativa infinita para bajar el rendimiento. De otro modo, se llega a un punto en el que no pueden pagar su deuda y la dejarán sin pagar o algo peor. Así que sí, los bonos del Tesoro deben comprarse y mantenerse. Parece que está aferrándose a la peor apuesta. Sí, parece que de nuevo van a tener que sacarle en camilla. Tuvo un golpe de suerte, eso es todo, y después se fue por el sumidero. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Mas Kaiser, Stacey Herbert con Mitch Feierstein. El equipo A. Hasta la próxima. Adiós.